Yo recuerdo de chiquita, cuando estaba el gobierno del expresidente Andrés Pastrana, era que es que casi se iban a tomar Bogotá. En un momento se hablaba de la presencia de la guerrilla de las FARC en La Calera, y por eso está con nosotros el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, que estuvo en esa reunión ayer con el gobernador de Hermeta y la alcaldesa Claudia López. Gobernador García, bienvenido y mil gracias por acompañarnos a esta hora. Camila, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a esta hora y efectivamente listos y dispuestos a hablar de este tema y a poner sobre todo sobre la mesa el debate principal, y es el de aceptar la realidad por parte de la fuerza pública para que de esta misma manera podamos nosotros implementar acciones. No podemos estar en un espacio negacionista diciendo que no pasa nada, que no hay presencia, porque más allá de que no la haya hoy en el departamento de Cundinamarca o en Bogotá, la tenemos aquí nomás, en los municipios vecinos del departamento del Meta. ¿Cuál es la realidad, gobernador García? O sea, realmente usted dice, todavía tal vez no está la guerrilla en el departamento de Cundinamarca y no en Bogotá. Se habla un poco del Sumapaz, pero ¿en dónde está? ¿Y cuál es la información que ustedes tienen sobre la intención de llegar directamente a la capital? Que es que ese ha sido el gran temor histórico en Colombia sobre esta guerra interna. Bueno, el Sumapaz, ustedes lo saben, es un territorio muy grande en Cundinamarca. La provincia del Sumapaz abarca 10 municipios, entre esos Granada, Arbeláez, San Bernardo, Fusagasugá, pero particularmente un corredor que durante muchos años fue un corredor que utilizó la guerrilla para transportar no solo implementos y elementos, sino para pasar secuestrados de un lugar a otro, y es el corredor de los municipios de Pandi, Venecia y Cabrera. Esos municipios colindan en un espacio con el departamento del Tolima, con Icononso, en otro espacio con el Huila y con la localidad 20 del Sumapaz en Bogotá. De ahí nos pasamos al departamento del Meta. Hoy no hay presencia, no hay indicios de presencia guerrillera ni en Pandi, ni en Venecia, ni en Cabrera, ni en la provincia del Sumapaz, pero sí tenemos unas alertas por parte de la Defensoría del Pueblo. Y aquí es muy importante contar las cosas como son. Hace unos meses, en noviembre, hubo una alerta temprana de la Defensoría, la pusimos en conocimiento de la Policía y el Ejército, y Policía y Ejército dijo, esa alerta temprana no es cierta. Pues 5 meses después evidenciamos que sí era cierta. Por eso la primera conclusión de ayer, Meta, Cundinamarca y Bogotá, es que vamos a trabajar sobre la información de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Que hoy nos dicen... ¿Estamos hablando solo de disidencias de las FARC o estamos hablando también de otro grupo organizado que podría tener la intención de entrar al departamento de Cundinamarca e incluso entrar a Bogotá? No, aquí estamos hablando claramente de las FARC. Hubo hace poco una información que suministró el expresidente Uribe acerca de presencia del ELN en el municipio de Cota, de personas con brazalete y que habían robado unas bicicletas y un vehículo. Esa información ya se demostró que era absolutamente falsa y que el expresidente había recibido un mensaje de texto y por eso había comentado a través de sus redes sociales eso, pero esa información es absolutamente falsa. Hoy estamos concentrados en la nueva Marquetalia y en las disidencias de Iván Mordisco que hacen presencia en el Meta, que nos informa el gobernador y la Defensoría del Pueblo del departamento del Meta ya están en los municipios como Castilla, que son cercanos a Cundinamarca, y a Bogotá, y cuando se han acercado a este corredor es porque quieren llegar a Bogotá, quieren llegar a Cundinamarca y quieren tomarse nuevamente ese corredor que les servía para muchas cosas. Sobre eso le quiero preguntar, gobernador, porque es que ese digamos, uno de los sueños que ha tenido toda la vida la FARC, las antiguas FARC desmovilizadas y las FARC disidentes de ahora. ¿Pero por qué? Porque estratégicamente el Sumapaz es muy valioso para las FARC, es decir, es la puerta de entrada a Bogotá. Pero le quiero preguntar, cuando usted hablaba, señor gobernador, de espacios negacionistas, ¿se está usted refiriendo a las declaraciones del ministro de Defensa que dice que esto de lo que se está hablando ahora, esta ofensiva de las disidencias de la FARC por entrar a Bogotá, hace parte de una campaña publicitaria, que es decir, que no hay hechos concretos que permitan pensar que en efecto de lo que hay es una ofensiva militar por parte de las FARC para posicionarse estratégicamente en el Sumapaz y llegar a Bogotá? Yo lo que creo es que no podemos tomar con ligereza cualquier información, y se ha publicitado la fundación o refundación del Frente 53, del Frente de Romaña, en los departamentos que estamos hablando, incluido el Bichada. Hoy
más allá de que sea una estrategia, tenemos que tener un especial cuidado sobre ese corredor del Sumapaz, porque es que no es solo el acceso a Bogotá, es el acceso a Cundinamarca, al Tolima y al Huila, ese corredor del Sumapaz. Y cuando hablo de un espacio negacionista me refiero al mismo ejército y a la policía, no a las declaraciones del señor ministro, porque a pesar de que hoy no tengamos ninguna actividad que nos alerte en jurisdicción de Cundinamarca, sobre el Sumapaz, sí la tenemos en la provincia del Río Negro, en la otra esquina del departamento, en el municipio de Yacopí, donde han llegado personas armadas a querer organizar a los campesinos en asociaciones, supuestamente para entregarles predios de la SAE. Y han llegado personas armadas en vehículos que ya verificamos pertenecen a la UNP, es decir, están llegando personas que son protegidas por la UNP a querer organizar a los campesinos de Yacopí. Gobernador, hay algo que me llamó mucho la atención ayer en la rueda de prensa que hicieron junto con la alcaldesa, y es la cantidad de vacunas y extorsiones que están ustedes identificando a comerciantes, a campesinos, a lecheros, a gente que está transportando sus productos. No sé si nos puede extender eso en Cundinamarca, quién lo está haciendo, a qué tipo de productos, cómo funciona. No, en Cundinamarca únicamente hemos recibido una alerta, que la recibimos hace 2 días en Yacopí, precisamente en este municipio donde nos dicen que están a nombre de la guerrilla de las FARC pidiendo unas ayudas para la compra de unos radios. Pero esa es una información en la que hasta ahora tenemos una denuncia de hace 2 días que fue informada de inmediato el ejército y la policía, y todas las que nos decían ayer las informó el gobernador del Meta, muy puntualmente de la zona de su territorio de 3 municipios que colindan con el Sumapaz, pero también del sur del departamento del Meta, donde él nos dice, ya en sus palabras, se perdió el control por parte de la fuerza pública, pero las extorsiones que se están generando a todo tipo pero eso es al lado de Bogotá, gobernador. Discúlpeme la interrupción, que usted nos diga que que lo que les mencionan es que se perdió completamente el control por parte de la fuerza pública frente a estas extorsiones de parte de la guerrilla, de las disidencias de las FARC. Pues es muy preocupante, porque si bien no es la capital, es al lado. No, son 2 sectores en el Meta, Camila. Uno sobre el que se está evidenciando ya una presencia, que es el que colinda con el Sumapaz, con Bogotá y Cundinamarca, y donde el gobernador dice que ya se perdió el control, es más hacia el sur del departamento del Meta, que es donde dicen que hay extorsiones a todas las tiendas, a todos los ganaderos y a todos los productores. Acá aún no tenemos los reportes, pero sí tenemos ya información, como lo manifestaba el gobernador del Meta, de estar obligando a los comunales a participar de las reuniones que hacen estos grupos en municipios del departamento del Meta, y por eso es nuestro afán de acciones antes de que lleguen a Bogotá y a Cundinamarca. Por eso le hemos pedido al ejército, primero, que no seamos negacionistas, porque la información ayer del ejército fue no hay presencia. Listo, no hay presencia, pero no esperemos a que lleguen, porque es que ya los tenemos aquí al lado. ¿Qué vamos a hacer? Y por eso lo que hemos pedido es que hagamos puestos de control para que la ciudadanía sienta la presencia no solo del ejército y de la policía, sino también del Estado y de sus gobernantes. Y gobernador, vamos a hacer un recorrido en el Meta. Con respecto a eso de las extorsiones, el ministro de la Defensa decía ayer, reconocía que la extorsión está en un incremento alarmante en todo el territorio nacional, que está absolutamente desbordada, y eso viniendo pues un reconocimiento de esa naturaleza del ministro de la Defensa, se queda uno preocupado pensando cuál es la capacidad de la fuerza pública real para contener este tipo de delito. Pero voy a la preocupación directa de la influencia de las disidencias, posible influencia de las disidencias en el Sumapaz. Ustedes, como autoridades civiles, ¿están tranquilas me refiero a usted, a los demás gobernadores, a la alcaldesa, de que la fuerza pública tiene la capacidad de contener esto, de que hay una buena coordinación, de que la política está orientada de la manera adecuada para contener esa eventual llegada de las disidencias a esta zona del país? Yo creo que la fuerza pública sí tiene la capacidad, pero tengo que ser muy sincero, y lo que no sé es si tenga la autorización para ejercer sus capacidades. Varias personas pertenecientes al ejército nos han dicho que si bien hay un cese al fuego, cuando el ejército hace desplazamientos para estar cerca, en todo caso, de las personas y de los grupos al margen de la ley, y que muchas veces han recibido la orden de replegarse y de retirarse aún más. Es decir, capacidades sí creo que tenemos, y lo ha demostrado nuestro ejército a lo largo de los años, pero aquí además de las capacidades se necesita
la orden de poder actuar. Pues déjeme compartirle, gobernador, a usted, a los oyentes y Camila, lo que dijo el ministro justamente sobre eso, cuando le preguntamos el día de ayer. Sobre cese al fuego, dijo, sobre el eventual rompimiento cuando hay acciones hostiles, si cualquier hecho diera lugar al rompimiento del cese, sería imposible hacer un cese. Y dice que justamente el mecanismo que se lanzó ayer con las disidencias de Iván Mordisco, se acordó con la cúpula militar que a ese mecanismo había que darle unos días de observación, porque la idea no es que ante cualquier cosita inmediatamente se diga, hay que acabar con el cese, sino como conversar, mirar a ver, y pues mientras tanto le preguntábamos, ¿y qué pasa si están, qué sé yo, entregando kits escolares en una escuela, haciendo cualquier tipo de hostilidad? Y decía, no toda acción debe dar lugar a una reacción. Entonces, no sé si, gobernador, es eso a lo que usted se refiere, que considera que no favorece la contención de esta amenaza. Pues yo lo que creo realmente es que cuando se han históricamente utilizado los corredores de los que hoy estamos hablando, pues no es para transportar kits escolares e ir y entregarlos en las escuelas, es para transportar material ilegal y es para transportar o pasar de un lado a otro secuestrados, que ha sido históricamente lo que ha sucedido. Por eso nosotros le hemos pedido al ejército que vayamos a ese corredor y lo recorramos todos para dejar instalados puntos del ejército. Si se supone que no están haciendo esa avanzada, si se supone que no están haciendo acciones, no deberían estar preparando este corredor, este territorio, y por eso entre el 10 y el 13 de mayo vamos a estar con la alcaldesa de Bogotá y con el gobernador del Meta acompañando al ejército a la instalación de unos puntos de control del ejército, partiendo de Pandi, Venecia, Cabrera en Cundinamarca, pasando al Sumapaz, Bogotá, y llegando hasta Centro de Duda en el Meta, con un tema adicional, que ayer en el Consejo de Seguridad se le pidió al gobierno nacional que se apersone de los predios de la SAE que están en el departamento del Meta y en la provincia, en la localidad 20 del Sumapaz, que al parecer están siendo objeto de invasiones o de disputas entre los diferentes grupos ilegales. Gobernador García, quisiera devolverme un poco hacia las alertas tempranas de la Defensoría que fueron ignoradas, según nos dijo usted. Con respecto a eso le quiero preguntar, ¿quién ignoró esas alertas? ¿Por qué no las atendió? Y si de alguna manera estas alertas fueron cruzadas o se ha sabido algo de inteligencia militar, si inteligencia militar ya tenía algún tipo de noción de que esto estaba pasando. Claro que sí, esas alertas que las tuvimos, las conocimos en borrador en el mes de octubre, finalizando octubre, comenzando noviembre. Yo apenas las conocí por parte de la Defensora del Pueblo de Cundinamarca. No solo le manifesté mi preocupación, sino que de inmediato me fui a hablar con la policía y el ejército. Policía y ejército me dijeron, no existe presencia de esos grupos estas alertas eran puntualmente sobre el Río Negro, sobre Yacopí. No existen esos grupos con presencia en los municipios. Yo casi que me peleo con el defensor diciéndole, defensor, no genere esas alertas que preocupan a la gente. La policía y el ejército me dicen que no hay lugar a eso, que no hacen presencia, y una alerta de esas sí puede generar una preocupación y desconfianza no solo en los cundinamarqueses, sino en toda la región. Pues unos meses después tuve que retractarme con el defensor del pueblo y la policía y el ejército, reconocerme que sí había presencia y ya con inteligencia militar identificar que eran carros de la UNP. Eso quiere decir personas protegidas por la UNP. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Porque ya es la segunda vez que usted lo dice en esta entrevista, gobernador, y es que están llegando a esa zona de la provincia de Río Negro en carros de la Unidad Nacional de Protección, gente armada, a hablar de tierras de la Sociedad de Activos Especiales, de la SAE. ¿Qué responde el gobierno nacional? ¿Qué dice la UNP frente a esto tan delicado que usted está diciendo? Esto que lleva apenas unos días ya generó una reunión de alto nivel con la UNP. Yo me comuniqué con el ministro Prada para que nos permitiera sentarnos con la UNP, que no nos respondía acerca de las placas y de saber si ese vehículo sí estaba a cargo de la UNP. El ministro Prada nos ayudó a hacer el puente con la dirección y se identificó apenas la semana pasada que efectivamente el carro corresponde a la UNP,
aunque a hoy no nos han informado el nombre del protegido y dicen que no nos lo pueden informar, pero ese era el vehículo que estaba en Patevaca y en Terán, que son 2 inspecciones del municipio de Jacopí. Y por supuesto, ya la gente de la zona comenzó a hablarnos y ya el ejército está haciendo su trabajo de inteligencia en compañía de la SIJIN, de la policía, y tendremos reunión el día jueves para evidenciar los avances, pero ya está claro que sí están haciendo presencia y que sobre el tema que hablan de predios, es un predio de la SAE, como también se generó sobre el predio de la SAE en el municipio de Guaduas. Es que esa alerta que se generó en noviembre incluye información sobre la hoja de ruta de escape de alias Matamba, que decían había escapado de la cárcel y se había ido por la provincia entre el Gualibá y el Río Negro, pasando por el Bajo Magdalena en Guaduas para pasarse a otro territorio. Gobernador García, su colega del Meta denunció, entre otras cosas, que estaban carnetizando a los ciudadanos ahí en la región del Sumapaz. ¿Eso tiene algún antecedente, alguna explicación? ¿Usted sabe para qué censan y carnetizan a las personas en esta región de Cundinamarca? No, es en el Meta donde están generando esta carnetización, como lo mencionaba Juan Guillermo. En Cundinamarca, como aún no está la presencia de ellos, se está organizando ese corredor que no va para ningún otro lado, sino para Bogotá y Cundinamarca, y por eso nuestra alerta para prevenirlo, pero hasta este momento esa carnetización se ha efectuado en el Meta, como lo informa Juan Guillermo. Pues muy delicado todo lo que usted nos está diciendo, gobernador Nicolás García, muy delicado de verdad, que como decía Óscar al principio, ese ha sido siempre el gran sueño, o fue el gran sueño de las FARC, poder entrar a Bogotá, y que ahora usted esté diciendo, oiga, nos equivocamos, las alertas tempranas que estaba emitiendo la Defensoría del Pueblo sí eran reales, pero ya vamos a estar coordinando con el departamento del Meta y con Bogotá una estrategia pues para que eso no vaya a ser una realidad. Mil gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias y sobre todo por visibilizar esta situación, y de nuevo importante que todos sepan que las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo son un producto de trabajo juicioso en el territorio y que todos vamos a trabajar coordinados en lo que esas alertas digan. Blue, la alternativa.